Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joaquín Vázquez, soy asistente de la Cátedra de Cardiología y voy a presentar el tema taquiarritmias de complejo ancho. Nuestro objetivo o lo que nos proponemos es que sea de un manejo y un reconocimiento de lo más simplificado posible, que podamos actuar de manera concreta para que el paciente tenga los mejores beneficios. Como las otras presentaciones, esta es nuestra bibliografía en la que nos basamos. Bueno, el manejo de un paciente con una taquiarritmia va a ser inicialmente un manejo clínico ABCD con aporte de oxígeno, un buen acceso venoso. Vamos a realizar electrocardiograma de dos derivaciones siempre, y esto es importante y por algo lo subrayamos. Este, no se maneja una taquicardia de complejos anchos con pulso, estamos hablando, porque también sabemos que puede ser un ritmo de paro, pero en el paciente con pulso no lo manejamos con el monitor, sino que es necesario hacer un electrocardiograma de dos derivaciones, que es muy importante no solo para el manejo inicial, sino para el manejo a continuación del paciente. Como siempre, vamos a identificar causas reversibles que pueden estar precipitando y vamos a identificar si esta es la arritmia que está generando la descompensación del paciente, que en caso de una taquicardia de complejos anchos seguramente lo sea. Ante presencia de inestabilidad hemodinámica, que ya ha sido vista en las otras presentaciones, pero que es elementos de shock, síncope, isquemia cardíaca o insuficiencia cardíaca, un paciente sudoroso con mal estado general, vamos a dejarnos de algoritmos y realizar una cardioversión eléctrica con los reparos mencionados en otras clases de pseudoanalgesia que sea adecuada, hasta 3 intentos, que si el paciente no retoma ritmo sinusal, vamos a poder usar drogas antiarrítmicas como amiodarona a altas dosis, como dice 300 miligramos en 20 minutos, o procainamida 15 miligramos kilo en 20 minutos, para sensibilizar y repetir la cardioversión eléctrica. O sea que, independientemente de las comorbilidades, el ancho, el QRS o estado de coagulación, si hay inestabilidad clínica, vamos a hacer cardioversión. O sea, no importa si es ancho fino o lo que sea, si el paciente está inestable y yo considero que esta es lo que está descompensando al paciente, lo voy a cardiovertir. Esto es sobre todo más importante y más verdadero en pacientes con taquicardias de complejos anchos. Como sabemos, existen dos tipos de taquiarritmias a grandes rasgos según el origen, y las diferenciamos si son supraventriculares o ventriculares. Las taquicardias supraventriculares tienen su origen por encima de las de His y habitualmente, pero no siempre, tienen un QRS fino, o que trazamos un corte en 120 milisegundos, o sea que es menor a 120 milisegundos. Y las taquicardias ventriculares son las que se originan por debajo de las de His y siempre tienen un QRS mayor a 120 milisegundos. Bueno, cuando las taquicardias tienen un QRS fino, es porque la despolarización ventricular se genera por el sistema de conducción fisiológico a través del nodo AB, con una activación ortodrómica que se inicia primero por el sistema de conducción específico, luego despolarizando miocardio no específico, y los dos ventrículos se despolarizan a la misma vez, dando un QRS fino. El QRS puede ser ancho también por aberrancia dada por un bloqueo de rama preexistente, en este caso un bloqueo de rama derecha, en el que se despolariza inicialmente por la rama izquierda, que es miocardio específico, pero luego se termina de despolarizar el resto del corazón a través de miocardio no específico y de manera más lenta, lo que da un QRS más ancho. También puede haber un QRS ancho dado por lo que llamamos preexcitación, que es la presencia de una vía accesoria que conduzca de forma anterógrada y que genere, digamos, como no es a través del sistema de conducción específico del corazón, ni activación ortodrómica, genere una activación desde el miocardio no específico al resto del corazón, generando también un QRS más ancho, más lenta la conducción. Y la otra manera es que la despolarización ventricular sea iniciada por una taquicardia ventricular, o sea, una reentrada o un foco a nivel del ventrículo, que haga que desde allí se conduzca hacia el resto del ventrículo.
Cabe destacar que otra manera que haya una taquicardia de complejos anchos es una taquicardias que sean mediadas por marcapaso, en las que vamos a reconocer la espiga del marcapaso que va a estar estimulando el ventrículo a continuación, y como se estimula desde un lugar que no es miocardio específico, el QRS va a ser ancho, o sea que la conducción va a ser más lenta que la ortodrómica. Pero, y esto puede ser lo más importante de toda la presentación, es que las taquicardias de complejo ancho regulares hay que tener un criterio epidemiológico. Son ventriculares hasta demostración de lo contrario. En el 90% de los casos, sobre todo si sabemos que el paciente tiene cardiopatía estructural, este porcentaje sube a 95%. Y si son pacientes en los que esta cardiopatía estructural sea cardiopatía isquémica por un infarto previo, es el 99% de los casos de la taquicardia de complejo ancho va a ser una taquicardia ventricular. ¿Y por qué destacamos esto? Porque existen varios algoritmos que vamos a encontrar en la literatura, pero que estos, si bien son de valor clínico, son para cuando la situación está controlada y son para realizar diagnósticos diferenciales luego del manejo agudo del paciente. ¿Sí? Estas arritmias sostenidas en el tiempo, por más que tengan pulso, pueden generar una situación en la evolución de un ritmo de paro cardíaco. Entonces no debemos apoyarnos en la estabilidad hemodinámica para realizar el diagnóstico, y tampoco debemos apoyarnos en la edad. Por ejemplo, si el paciente es joven, puede perfectamente tener una taquicardia ventricular y también puede tener perfectamente cardiopatía estructural. Entonces, las taquicardias de complejo ancho, como se mencionaba, o sea, con un QRS mayor a 0,12 milisegundos, vamos a dividirlas también en si son regulares o si son irregulares. Siendo las regulares, vamos a tener las taquicardias ventriculares monomorfas, menos frecuentes las taquicardias supraventriculares con bloqueo de rama, y las reentradas auriculoventriculares por una vía accesoria que se conduzcan de manera antidrómica, o sea que los ventrículos se activen por la vía accesoria. Y dentro de las irregulares vamos a tener fibrilación auricular con bloqueo de rama, taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación auricular con preexcitación. A destacar que estas arritmias de complejos anchos son habitualmente de manejo hospitalario, que van a requerir la internación luego del manejo inicial del paciente y que requieren un control del ritmo obligatorio. Vamos a clasificarlas según su duración, si son sostenidas o no sostenidas, poniendo una línea arbitraria en los 30 segundos. Y si la morfología del QRS es siempre igual, o sea que sean monomórficas, o que vaya variando, que sean polimórficas. Y en cuanto a la regularidad, según el RR, si son regulares o irregulares. Continuando con el algoritmo, entonces, tenemos un paciente que está hemodinámicamente estable, que el QRS es ancho y que es regular. Podemos realizar, si el paciente está estable, o sea, la situación clínica lo permite, algunas maniobras vagales, sobre todo si hay sospecha de que sea una arritmia supraventricular, incluso realizar adenosina, pero sabiendo que es muy posible que esto sea inefectivo. Se recomiendan los algoritmos internacionales utilizar drogas antiarrítmicas como procainamida, que sobre todo, pero que sabemos que es de baja disponibilidad, o amiodarona a dosis altas, pero que todo termina en, si esto es inefectivo, en realizar cardioversión eléctrica sincronizada. Entonces, en este caso, vemos un paciente que se presenta con una taquicardia de complejos anchos, la cual es regular, a la misma vez es monomorfa porque todos los QRS son idénticos y es sostenida. Este paciente se puede presentar de manera estable hemodinámicamente, puede estar incluso respondiendo a las preguntas de la anamnesis de manera perfecta. No nos debemos dejar engañar por esta estabilidad hemodinámica y debemos sospechar siempre que se pueda tratar de una taquicardia ventricular, lo que conlleva que esto otorgue un riesgo vital inmediato al paciente y que debamos actuar acorde y busquemos el retorno al ritmo sinusal lo más pronto posible. De todas maneras,
no nos impide realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones completo. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo europeo de el manejo de los pacientes que tienen taquicardia de complejos anchos? Bueno, lo mismo, si está hemodinámicamente bien tolerada o no, sobre todo para actuar rápido. Se recomienda siempre hacer una historia clínica en el paciente que está estable, saber cuáles son los antecedentes para apoyar más nuestro diagnóstico, y siempre un electrocardiograma de 12 derivaciones porque va a tener implicancias en el momento y para el manejo posterior del paciente. Y ya acá lo que quería mostrar en esta diapositiva es que el uso de drogas como adenosina, incluso luego, aunque el paciente esté estable, de procainamida y otras drogas como la amiodarona, son de un nivel de indicación de 2 a menor, y que el manejo que tiene una indicación superior es el de la cardioversión eléctrica sincronizada. La guía, y esto solo para destacar que es algo que no nos gusta y que no recomendamos apoyarnos, es en algunos tipos de taquicardias ventriculares que son de manejo de especialista, que utilizan drogas, pero que requieren el conocimiento previo de la historia del paciente y de la respuesta a estos fármacos. Nosotros no recomendamos y sugerimos hacer una valoración inicial guiada por la anamnesis y idealmente no utilizar drogas para el manejo agudo, si bien estas son las recomendadas, sabiendo que una cardioversión eléctrica es seguramente la terapéutica más segura para estos pacientes. Este es el paciente del caso anterior, que como vemos, este es el electro luego de la cardioversión eléctrica sincronizada, en el que se evidencia un ritmo sinusal con la presencia de ondas Q patológicas en la cara inferior que demuestran que la cardiopatía estructural de este paciente era un infarto inferior previo, lo que genera el sustrato arritmogénico para la arritmia que tuvo el paciente. Obviamente, estos pacientes deben ser ingresados al hospital para el manejo posterior por especialista, que podría o no incluir, por ejemplo, el uso de un cardiofibrilador implantable de forma crónica. Entonces, si seguimos con el algoritmo propuesto, vamos a encontrar pacientes que tienen taquicardias de complejos anchos, pero que son irregulares. Y si se identifica que es una fibrilación auricular con bloqueo de rama, hay que tratarla como una FA, como con el algoritmo de la fibrilación auricular. Pero que si es una taquicardia ventricular polimórfica, una torcida de puntas, vamos a tener que generar los reparos correspondientes. Entonces aquí vemos lo que es una taquicardia ventricular polimórfica, una taquicardia de complejos anchos, irregular, con QRS cada uno distinto del anterior, con un eje eléctrico que va variando dentro de la misma derivación. Esto es lo que se puede dominar si está asociado a QT largo con lo que se llama torsada de Points. Uno podría decir que es prácticamente idéntico a una fibrilación ventricular, y es que una taquicardia ventricular polimórfica sostenida en el tiempo es una fibrilación ventricular, es lo mismo, y el paciente habitualmente cuando presenta este tipo de ritmos se presentan en situaciones clínicas críticas y que requieren atención inmediata. Estos son otros ejemplos. Vemos que el eje eléctrico dentro de la misma derivación va variando. Y si bien lo vemos dentro de esta clase de taquicardias, en realidad muchas veces está asociado a situaciones como las de bloqueos cardíacos y asocian QT largo, como se mencionó. En este caso que se muestra en la presentación, vemos un bloqueo AB completo que presenta también un QT largo, y se observan extrasístoles ventriculares que caen justo en el lugar de la vulnerabilidad eléctrica del corazón, que es sobre la T en la repolarización, y generan un fenómeno de R sobre T que genera salvas de taquicardia ventricular polimórficas, en este caso no sostenidas. Cuando uno ve estos trazados, tiene que saber que el paciente está en una situación clínica crítica y ante una fragilidad que va a requerir que nuestro accionar sea rápido y acertado.
Y bueno, ¿cómo hacer el manejo clínico inicial de estos pacientes? Con QT largo y presentación de taquicardia ventricular polimorfa no sostenida, vamos a disminuir los eventos arrítmicos suspendiendo toda droga que puedan alargar el QT. Estos son muchas drogas que le pueden hacer, lo podemos buscar en internet, simplemente con una búsqueda de drogas que alargan el QT, pero saber que algunos antibióticos como los macrólidos o incluso algunos antiarrítmicos como la amiodarona alargan el QT, entonces en este escenario no hay que dar amiodarona, incluso está contraindicada. Vamos a disminuir la dispersión de la refractariedad y utilizar fármacos para estabilización de la membrana para que no se generen estas torcidas de punta, como sulfato de magnesio, realizando una dosis carga de 2 gramos en 10 minutos y luego aportando 1 gramo por hora en las primeras 24 horas, realizando una adecuada monitorización de los iones en las horas subsiguientes para no generar hipermagnesemia. Y vamos a realizar adecuada corrección del potasio en caso de encontrarse bajo para mantenerlo por encima de 4,5 mil equivalentes litros, ya que la hipopotasemia puede generar alargamiento del QT. Otra manera de acortar el intervalo QT va a ser generando aumento de la frecuencia cardíaca, que esto puede ser utilizando isoprotenerol o con marcapaso transitorio, como marcapaseo transcutáneo, como se explicó en otra presentación. Además, una vez controlada la frecuencia cardíaca en este escenario en el que existe una bradicardia, o sea, un bloqueo de completo, podemos utilizar, una vez que tenemos controlada la frecuencia, el uso de beta bloqueantes que también van a disminuir el tono adrenérgico y la presencia de estreptolías ventriculares. Para culminar la clase queremos hablar de este tipo de taquicardia de complejo ancho, que se trata de una fibrilación auricular preexcitada. La reconocemos porque es un ritmo muy rápido, con QRS anchos y que es irregular y que todos los QRS son distintos pero en su ancho, pero mantienen un eje eléctrico medio que es el mismo. Esto está dado por una fibrilación auricular en las aurículas, pero que despolariza en el ventrículo de manera anterograda por una vía accesoria. Esto es un escenario clínico que también reviste de una alta gravedad. Estos pacientes pueden eventualmente tener una fibrilación ventricular y un paro cardíaco, por lo tanto una muerte súbita. Entonces el manejo clínico, si bien aparece en algoritmos y lo van a encontrar el uso de algunas drogas, en realidad el nivel de evidencia es menor que el de realizar una cardioversión eléctrica sincronizada, que es lo que nosotros recomendamos, tanto si el paciente se encuentra estable como inestable hemodinámicamente, con los reparos de una cardioversión con la pseudoanalgesia y manejo de la vía aérea, como ya se ha mencionado. Este es el mismo electro del mismo paciente. Luego de retomar ritmo sinusal se evidencia una preexcitación por enfermedad de Wolff-Parkinson-White. Como se mencionó, el manejo de estos pacientes es con cardioversión eléctrica. Bueno, muchas gracias por la atención. Esto concluye la presentación y queremos resaltar que cualquier taquicardia de complejos anchos, por más que el paciente esté estable, que sea joven, debemos considerar que esto puede ser eventualmente una taquicardia ventricular, que esto, como han visto en nuestras presentaciones, se puede presentar con pulso, pero que también es un ritmo de paro, o que una taquicardia ventricular puede generar una fibrilación ventricular, y estas son situaciones clínicas de riesgo, entonces debemos actuar acorde y simplificar el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.